El 4 de marzo de 2022, a las 3:30 de la madrugada, una mujer llamó a emergencias desde una casa en Kamas, Utah. Dijo que su marido estaba frío al tacto, que no respondía, que no sabía qué le había pasado. Los paramédicos llegaron y confirmaron lo que ella ya sabía. Eric Richins, 39 años, padre de 3 hijos, estaba muerto en su cama. La autopsia reveló que tenía 5 veces la dosis letal de fentanilo en sangre. 5 veces. Pero nadie acusó a nadie. No ese día, ni el siguiente, ni el mes siguiente. Porque su esposa, la mujer que hizo esa llamada, tenía otro plan. Un plan que incluía un libro infantil sobre el duelo que ella misma escribió, dedicado a sus hijos, sobre cómo superar la muerte de su padre, el padre que ella había envenenado. Antes de seguir, si ves este tipo de contenido y aún no estás suscrito, hazlo ahora. Cada miércoles hay un caso nuevo, y lo que viene en este vídeo va a dejarte sin palabras. Para entender lo que pasó esa noche de marzo, necesitas entender quiénes eran Eric y Cody Richins, porque desde fuera parecían tenerlo todo. La casa grande, los 3 hijos, el negocio inmobiliario, las fotos perfectas en redes sociales, los viajes, las cenas con amigos, eran la pareja que todo el mundo en Kamas, Utah, conocía y envidiaba. Y ese es exactamente el problema con esta historia, porque todo lo que parecía real estaba construido sobre mentiras, y las mentiras tenían una fecha de caducidad que se acercaba cada día más. Eric Richins nació en 1982. Creció en Utah en una familia trabajadora. Era el tipo de hombre que se construyó a sí mismo. Empezó desde abajo y montó un negocio inmobiliario que con los años se convirtió en algo serio. Compraba propiedades, las reformaba y las vendía. Era bueno en lo que hacía, disciplinado, metódico. No era el tipo de persona que toma atajos ni que busca el dinero fácil. Pero lo que más definía a Eric no era su trabajo, era su familia. Tenía 3 hijos pequeños con Cody. Los amaba con locura. Sus amigos lo describían como un padre presente, involucrado, que hacía todo por sus hijos. El tipo de padre que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y que llega a casa a tiempo para cenar con sus hijos y leerles un cuento antes de dormir. Cody Richins nació en 1990. Era 10 años menor que Eric. También trabajaba en el sector inmobiliario. Desde fuera parecía una mujer ambiciosa, con estilo, que sabía moverse en el mundo de los negocios. Publicaba en redes sociales constantemente fotos de viajes, fotos de su casa, fotos de su familia perfecta. Proyectaba una imagen de éxito, de lujo, de una vida que cualquiera envidiaría. Pero detrás de esa imagen había algo que nadie veía. El negocio inmobiliario de Cody estaba en caída libre. Sus proyectos de compra y reforma de casas estaban acumulando deudas, y cuantas más deudas se acumulaban, más necesitaba Cody que la imagen de éxito siguiera en pie. Porque para ella, la apariencia lo era todo. Los fiscales describieron después a Cody con una frase que resume toda su personalidad. Estaba obsesionada con parecer privilegiada, influyente y exitosa. No con serlo, con parecerlo. Y mientras el negocio de Cody se hundía, el de Eric iba bien. Eric tenía propiedades, tenía dinero, tenía un patrimonio que valía millones, y Cody lo sabía perfectamente, porque fue Cody quien, a finales de enero de 2022, gestionó una nueva póliza de seguro de vida para Eric. El 4 de febrero de 2022, esa póliza entró en vigor. Una semana después, según los fiscales, Cody obtuvo fentanilo por primera vez. Piensa en eso. La póliza de seguro de vida entra en vigor el 4 de febrero. El 11 de febrero Cody consigue fentanilo. 7 días. Eso es todo lo que pasó entre asegurar la vida de su marido y conseguir la sustancia que lo mataría. La persona que supuestamente le vendió el fentanilo fue Carmen Lauber, la empleada de limpieza de la familia. Lauber testificó después que Cody le pidió la droga y que ella se la consiguió. El 26 de febrero, 15 días después de la primera compra, Cody obtuvo más fentanilo. Según un mensaje de texto que los investigadores encontraron después,
Coury dijo que necesitaba algo más fuerte. El 14 de febrero de 2022, día de San Valentín, 10 días después de que la póliza de seguro entrara en vigor. Según los fiscales, ese fue el primer intento de asesinato. Eric comió un sándwich que Coury le preparó. Poco después, se sintió tan mal que llamó a 2 amigos. Les dijo que sentía que se iba a morir. Los síntomas eran consistentes con una intoxicación por opioides, pero Eric sobrevivió. Nadie conectó el sándwich con el malestar, y Coury lo intentó de nuevo. Si este caso ya te está dejando sin palabras, déjame un comentario. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Esto no ha hecho más que empezar. El 4 de marzo de 2022. 18 días después del primer intento fallido. Era de noche. Coury y Eric estaban en casa. Según la declaración que Coury le dio a la policía después, los dos brindaron para celebrar un logro en su negocio inmobiliario. Tomaron un cóctel Moscow Mule y un chupito de Lemon Drop. Las notas manuscritas que los investigadores encontraron en la casa de los Richins confirman esas bebidas. Lo que Eric no sabía era lo que había dentro de su vaso. A las 3:30 de la madrugada, Coury llamó a emergencias. Dijo que su marido estaba frío al tacto, que no respondía. Eric Richins fue declarado muerto en la escena. No llegó a subir a una ambulancia. Murió en su propia cama, al lado de la mujer que le había servido la copa. La autopsia determinó la causa de muerte: intoxicación por fentanilo. El nivel de fentanilo en su sangre era aproximadamente 5 veces la dosis letal. El médico forense describió la cantidad como indicativa de que quien fuera que le administró la droga quería asegurarse de que muriera. El fiscal lo resumió después de una forma que lo dice todo. Coury Richins quería a Eric no solo muerto, sino bien muerto. Eric Richins tenía 39 años. No tenía historial de abuso de drogas. No tenía recetas de opioides. No había ninguna razón médica ni personal para que tuviera fentanilo en su cuerpo. Y sin embargo, tenía 5 veces la dosis letal. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Porque lo que hizo Coury Richins después de la muerte de Eric no fue esconderse, llorar en silencio, ni intentar pasar desapercibida. Hizo todo lo contrario. En marzo de 2023, un año después de la muerte de Eric, Coury Richins publicó un libro infantil. Se llamaba Are You With Me?, que traducido significa ¿Estás conmigo? Era un libro ilustrado sobre el duelo, sobre cómo los niños pueden superar la pérdida de un padre. Estaba dedicado a sus 3 hijos. Presentaba a Eric como un padre amoroso que ahora los cuidaba desde el cielo. Las ilustraciones mostraban a un padre sonriente rodeado de estrellas. Un libro infantil sobre el duelo, escrito por la mujer que había envenenado al padre de esos niños con fentanilo, publicado en Amazon, disponible para que cualquier persona lo comprara. Coury no solo lo publicó, lo promocionó activamente, dio entrevistas en medios locales de Utah, apareció en programas de televisión, se presentó como una madre valiente que estaba usando su dolor para ayudar a otros niños que habían perdido a un padre. Sonreía a las cámaras, hablaba con voz suave y emotiva, se secaba las lágrimas cuando hablaba de Eric, y todo el mundo le creyó. Porque eso es lo que hacía Coury Richins: construir una imagen, una historia, una versión de la realidad que la favoreciera. Lo había hecho con sus redes sociales durante años, proyectando un estilo de vida que no podía pagar. Lo hizo con el negocio inmobiliario que estaba en quiebra, pero que ella presentaba como exitoso. Lo hizo con su matrimonio que se desmoronaba mientras ella posaba sonriendo al lado de Eric. Y ahora lo estaba haciendo con un libro sobre la muerte del hombre que ella misma había matado. Coury incluso utilizó el libro como argumento de su inocencia. Dijo que ninguna madre que hubiera matado a su esposo escribiría un libro sobre el duelo para sus propios hijos, que el simple hecho de que existiera el libro demostraba que ella era inocente, que una asesina no haría algo así, pero los fiscales dieron la vuelta a ese argumento. Dijeron que el libro era exactamente lo que una narcisista haría: crear una narrativa pública de madre sufriente mientras cobraba el seguro de vida, convertir la muerte que ella causó en contenido, en atención mediática, en simpatía. Y mientras tanto,
Los investigadores seguían trabajando, porque algo no cuadraba. 5 veces la dosis letal de fentanilo en un hombre sin historial de drogas, una póliza de seguro de vida que acababa de entrar en vigor, un negocio inmobiliario lleno de deudas, y un dato que los amigos de Eric compartieron con la policía y que lo cambió todo. Eric les había dicho a sus amigos que creía que su esposa estaba intentando matarlo. Lo dijo, en voz alta, a personas de confianza, antes de morir. Nadie le hizo caso. Nadie llamó a la policía. Nadie pensó que Cody, la madre de sus hijos, la mujer sonriente de las redes sociales, la autora del libro infantil sobre el duelo, era realmente capaz de hacer algo así. El 8 de mayo de 2023, 14 meses después de la muerte de Eric y 2 meses después de la publicación del libro infantil, Cody Richins fue arrestada y acusada formalmente de asesinato agravado, intento de asesinato agravado, fraude de seguros y falsificación de documentos. Los cargos de intento de asesinato se referían al incidente del día de San Valentín, el sándwich que casi lo mató 18 días antes de que el Moscow Mule lo consiguiera. La noticia de su arresto fue una bomba mediática. La autora del libro infantil sobre el duelo, acusada de envenenar al padre de los niños para los que escribió el libro. Las portadas se escribían solas. CNN, ABC, Court TV. Todos los medios nacionales cubrieron el caso. El libro Are You With Me fue retirado de Amazon. El juicio comenzó en febrero de 2026 en el Tribunal del Condado de Summit, en Park City, Utah. Duró 3 semanas, y lo que se presentó en esa sala dejó a todo el mundo con la boca abierta. La fiscalía construyó su caso pieza por pieza. Primero la cronología. Mostraron cómo la póliza de seguro de vida de Eric entró en vigor el 4 de febrero. 7 días después, Cody consiguió fentanilo por primera vez. 10 días después de eso, el día de San Valentín, Eric casi muere después de comer un sándwich que su esposa le preparó. Y 18 días después de ese primer intento fallido, Eric murió con 5 veces la dosis letal de fentanilo en sangre. La secuencia era imposible de ignorar. Después presentaron los mensajes de texto. Los mensajes entre Cody y Carmen Lauber, la empleada de limpieza de la familia, donde Cody le pedía la droga. En uno de esos mensajes, Cody decía que necesitaba algo más fuerte que el fentanilo que ya le había comprado antes. Los fiscales mostraron esos mensajes en pantalla mientras el jurado los leía en silencio. Carmen Lauber subió al estrado. Testificó que le vendió fentanilo a Cody. La defensa la atacó duramente durante el contrainterrogatorio, señalando que su historia había cambiado varias veces a lo largo de la investigación. Pero el daño ya estaba hecho. Lauber había conectado a Cody directamente con el fentanilo que mató a Eric. Los amigos de Eric también testificaron. Contaron que Eric les había dicho antes de morir que creía que su esposa estaba intentando matarlo. Uno de ellos describió la llamada que Eric le hizo el día de San Valentín, cuando dijo que sentía que se iba a morir después de comer un sándwich. Otro contó que Eric parecía preocupado por su seguridad en las semanas previas a su muerte. Los fiscales presentaron evidencia de las deudas de Cody. Sus proyectos inmobiliarios estaban en números rojos. Necesitaba dinero desesperadamente. El patrimonio de Eric valía millones. La póliza de seguro de vida era la salida rápida. Y también revelaron que Cody tenía un novio secreto, un exnovio llamado Robert Josh Grossman, que subió al estrado entre lágrimas. Los fiscales argumentaron que Cody quería cobrar el seguro, pagar las deudas de su negocio y empezar una nueva vida con otro hombre. Un detalle del juicio que nadie esperaba fue la evidencia sobre una agresión. En junio de 2022, 3 meses después de la muerte de Eric, Cody tuvo una pelea física con su cuñada, la hermana de Eric. Fue acusada de agresión, un cargo menor que por sí solo no significaba mucho, pero que añadía una capa más al retrato de quién era realmente Cody Richins cuando nadie la estaba mirando. La defensa argumentó que el caso era descuidado y estaba impulsado por prejuicios. Dijeron que no había evidencia directa de que Cody hubiera puesto fentanilo en la bebida de Eric.
Señalaron que Carmen Lauber había cambiado su historia múltiples veces y que incluso testificó que no le vendió fentanilo en la fecha que los fiscales alegaban. Una abogada defensora dijo que no había pruebas de que Khoury hubiera falsificado la firma de Eric en los documentos del seguro, señalando que muchas esposas firman por sus maridos sin que eso sea un delito. La defensa no llamó a ningún testigo. 0 testigos. Su estrategia fue intentar demostrar que la fiscalía no había probado su caso más allá de toda duda razonable. El 16 de marzo de 2026, después de 3 semanas de juicio, el jurado se retiró a deliberar. Necesitaron menos de 3 horas. Un tiempo que dice todo sobre lo que pensaban. Khoury Richins fue declarada culpable de todos los cargos: asesinato agravado en primer grado, intento de asesinato agravado, fraude de seguros, falsificación, 5 cargos, culpable en los 5. La familia de Eric esperó este momento durante 4 años. Cuando el veredicto fue leído, se abrazaron en la sala del tribunal. Algunos lloraron, otros simplemente cerraron los ojos como si por fin pudieran respirar. El 13 de mayo de 2026, que habría sido el 44º cumpleaños de Eric, Khoury fue sentenciada. El juez Richard Mrazek fue directo. Dijo que Khoury había sido condenada de forma unánime y más allá de toda duda razonable de asesinar a su esposo y padre de sus 3 hijos, y que habiendo fallado en su primer intento, no cambió de rumbo, sino que lo intentó de nuevo 18 días después. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Khoury habló antes de la sentencia. Se dirigió a sus 3 hijos. Les dijo que los amaba, que iba a luchar para volver con ellos, que apelaría, que esto no había terminado. Eric Richins le dijo a sus amigos que creía que su esposa lo estaba matando. Se lo dijo a personas que lo conocían. Se lo dijo en voz alta. Y nadie hizo nada. Nadie llamó a la policía. Nadie confrontó a Khoury. Nadie pensó que esa mujer sonriente que publicaba fotos de su familia perfecta era capaz de poner 5 veces la dosis letal de fentanilo en la copa de su marido mientras brindaban por su éxito. Eric dijo: «Creo que mi esposa está intentando matarme», y sus amigos probablemente pensaron que exageraba, que era una pelea de matrimonio. Que Khoury, la mujer que sonreía en cada foto, la madre de sus 3 hijos, la vecina encantadora, no era capaz de algo así. Ese es el poder de una imagen bien construida. Eric estaba gritando que lo iban a matar y nadie lo escuchó porque la persona que quería matarlo no parecía una asesina, parecía una esposa. Y después de matarlo escribió un libro para niños, sobre cómo superar la muerte de un padre, el padre que ella envenenó, y lo publicó, y lo promocionó, y dio entrevistas, y sonrió a las cámaras, y vendió copias mientras los investigadores ya estaban siguiendo el rastro del fentanilo que la conectaba directamente con la muerte de Eric. El libro se llamaba Are You With Me? ¿Estás conmigo? Esa era la pregunta que Khoury puso en la portada. La misma pregunta que Eric probablemente se hizo cada noche antes de dormirse al lado de una mujer que ya había decidido que él tenía que morir. ¿Estás conmigo? No, no lo estaba, nunca lo estuvo. Nunca lo... Las personas más peligrosas no son las que parecen peligrosas. Son las que escriben libros infantiles sobre el duelo después de causar ese duelo. Son las que sonríen en las portadas mientras el veneno todavía está fresco en la copa. Son las que te miran a los ojos, te dicen que te aman y te sirven una última copa antes de acostarse. Si este caso te ha dejado sin palabras, déjamelo en los comentarios. Y suscríbete a Crim Coda. Cada miércoles un caso nuevo. Hay historias que necesitan ser contadas. Esta es una de ellas.